Bueno, ¿alguien se puede conectar para ver si se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Hola, buenos días, maestro. Vamos a empezar con esta pequeña clase. Vamos a ver el día de hoy manejo de lesiones cerebrales por neuroendoport. También algo que se conoce como MIPS o Minimal Invasive Parafascicular Surgery. Bueno, de esto que les comenté, la definición de MIPS, como ya les mencioné, es Minimal Invasive Parafascicular Surgery. ¿Y en qué va a consistir este tipo de cirugía? Bueno, dice que los abordajes parafasciculares mínimamente invasivos, el objetivo de esto es que provean un corredor quirúrgico para alcanzar lesiones profundas, pero que se logre un impacto mínimo en el tejido cerebral circundante. Como parte de los antecedentes de este tipo de cirugía, vamos a ver que en 1980 se realiza la primera visualización endoscópica y remoción de tumores intraaxiales guiados por estereotaxia. En 1981, Greenberg introduce el primer retractor cerebral autoestático. En 1990 se realiza también por primera vez la remoción de lesiones a través de un dilatador cerebral. Y Patrick Kelly desarrolla por primera vez un sistema estereotáctico de retracción tubular de 20 milímetros para resección microscópica de lesiones profundas. Como indicaciones de este tipo de lesiones o para este tipo de cirugía más bien, pues como ya les mencioné son lesiones cerebrales profundas. ¿A qué se le va a clasificar como una lesión cerebral profunda? Es aquella lesión que va a estar localizada por debajo de la parte más profunda de un surco o en la proximidad de los núcleos de la base, tálamo o localizado también en la cápsula interna. También podemos utilizar o podemos decir que incluye lesiones en fosa posterior y obviamente lesiones intraventriculares. Hablando del procedimiento, pues vamos a ver que es un procedimiento técnicamente relativamente sencillo en cuanto a el tipo de cirugía. Sin embargo, la cuestión en este tipo de cirugías va a depender mucho de la planeación, ya que esto pues va a conllevar, digamos, gran parte o más de la mitad del objetivo de la cirugía. Bueno, pues iniciando con la colocación del paciente, esta va a variar dependiendo de dónde nosotros localicemos la lesión, ¿no? Más conveniente, por ejemplo, si tenemos lesiones de fosa posterior, ya sea que utilicemos un parbench o un paciente en sedestación. Si tenemos lesiones, por ejemplo, que se van a localizar en la región frontal o región terional, pues es la variabilidad de la posición en la que nosotros vamos a poner el paciente, ¿no? Va a depender de esto. Ahora, ¿de qué nosotros podemos echar mano en cuanto a la planeación? En el caso que vamos a ver más al ratito, pues se puede utilizar, por ejemplo, una resonancia magnética funcional o debemos de utilizarla porque, como les mencioné, vamos a correr o el objetivo de esta cirugía es que nosotros intentemos localizar los fascículos más importantes y evitar dañarlos alcanzando el objetivo que es la resección de la lesión. Entonces, pues aquí les pongo una imagen de todas las posibilidades, digamos, o la gama de cosas que nosotros podemos encontrar o realizar con una resonancia magnética funcional, ¿no? Podemos estudiar la sustancia gris en una ponderación T1, los tractos de sustancia blanca, que es lo que nos va a servir en esto. Podemos utilizarlo también para vasculatura, actividad, ¿no? O sea, poner al paciente a que realice alguna actividad para que nosotros podamos localizar ciertas áreas corticales, la fisiología que también está básicamente pues incluida en eso, ¿no? Y nos va a generar o podemos ver un mapa de colores, ¿no? Que dependiendo en algunos artículos dice que va a depender si se le da un color rojo, azul o verde, si está en el eje de las X, en el eje de las Y o en el eje de las Z, ¿no? También vemos que puede haber este tipo de colores dependiendo de las fibras que estemos viendo, ¿no? Si son fibras de proyección, comisurales, esto también nos puede dar esa variabilidad en el color.
Y como les mencioné, pues el objetivo de este tipo de resonancia es que nosotros estudiemos los tractos que se van a ver involucrados o que van a estar afectados por ciertas lesiones, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes, pues son ejemplos de tractografías y, pues por ejemplo, en esta lesión, que es una lesión circunscrita, que se localiza en la región temporal, nos da varios cortes para que nosotros podamos ver si hay algún tipo de tracto importante que esté localizado cerca de esta lesión y que pues obviamente tengamos que tener cuidado, determinemos por dónde, por qué surco vamos a poder entrar. Otra cosa muy importante pues es la neuronavegación, ¿no? Prácticamente tenemos que tener para poder realizar este tipo de procedimientos un neuronavegador, que aquí les pongo un esquema que me encontré en un artículo donde nos habla de los componentes que tiene un neuronavegador, ¿no? Lo más importante, digamos, de esto, pues es en la imagen B vemos que es como el puntero, que es lo que nos va a ayudar a localizar la lesión, ¿no? Y en el software que tiene el BrainLab o el neuronavegador, vamos a ir viendo, nos va dando, digamos, como unas coordenadas para que nosotros podamos también localizar el sitio de la lesión y elegir, como ya les dije, una vez que hayamos ya dicho por dónde vamos a entrar, en qué abordaje, qué tipo de abordaje vamos a realizar, pues a través de qué corredor, ya como tal, a través de qué surco podemos realizar nuestra disección. Y pues esto también nos puede ayudar un poquito a que nosotros veamos la localización o la distribución del material que vamos a utilizar en el quirófano, ¿no? Donde lo podemos colocar para que nos sea útil, porque esto lo vamos a estar viendo de manera constante mientras se realiza la resección. No es lo que nos va a dar el parámetro, digamos, o nos va a ayudar a vigilar que se esté resecando la lesión y que estemos en el sitio que queremos, ¿no? Que buscamos. Bueno, en cuanto al material, pues vamos a utilizar, esto es un sistema que se llama BrainPath, es el que más encontré en los artículos que revisé. Obviamente, pues marcas debe de haber muchas, o sistemas también. Pues como vemos aquí en la imagen, va a consistir como en un trocar, va a tener una camisa, que es esto, que va a ser plástico, y en su interior vamos a introducir esta aguja o este trocar, que obviamente la variabilidad de esto es en cuanto a la longitud del trocar, el tipo de la punta y el grosor del mismo, ¿no? Para que nosotros pues podamos elegir el trocar necesario, pues tenemos que saber las dimensiones de la lesión hacia la que queremos llegar y las características de la lesión, ¿no? Algo que me faltó decirles en las indicaciones es que si se fijan, no les di una indicación específica en cuanto a etiología, ¿no? O sea, solamente lo que importa aquí es la localización anatómica, digámoslo así, de donde se encuentran las lesiones, porque hay mucha literatura que este tipo de cirugías se puede utilizar en lesiones tumorales, primarias, o sea, gliomas, pueden ser metastásicas, únicas o múltiples, pueden ser lesiones traumáticas, o sea, drenajes de hematomas, por ejemplo, esos EBCs hemorrágicos que nos llegan, que muchas veces nosotros no operamos porque están muy profundos, es como el criterio, digamos, diagnóstico que nosotros utilizamos. Pues aquí hay reportes, hay muchos casos en donde vemos que sí se pueden utilizar para drenar este tipo de hematomas, ¿no? Otra de las cosas de las cuales podemos echar mano o pueden formar parte de nuestro equipo es el endoscopio. Esto, pues obviamente no es estrictamente necesario este material, o en este caso el endoscopio, pero pues sí se menciona, por ejemplo, el doctor Gómez Amador tiene un artículo del 2013 que hizo con el doctor Alcocer, en donde ellos hacen una revisión de tumores por el neuroendoport, pero asistidos con endoscopio. Y pues ellos mencionan que la visibilidad que les da esto para atacar ese tipo de lesiones es mucho mejor que si se hace únicamente con microscopio o por esta vía de neuroendoport, ¿no? Y déjenme ver. Les voy a pasar antes de que veamos el caso.
un link, un videito, para que puedan ver cómo más o menos es la técnica de este tipo de... This animation illustrates the removal of a large metastasis deep in the brain. Aquí está. Espera. Ah, ok. ¿Y cómo lo veo ahí? Entonces, ya. Using the neuroendoport technique. Este es un The video neuroendoport is a tube de the circumference of a dime. la It creates a UPMC, ¿no? pathway Que es for la the de entire Pittsburgh, procedure. en donde podemos ver, pues de manera bastante esquemática e ilustrativa, a First, grandes a rasgos, small cómo se incision realiza is este made in tipo the de scalp. cirugía. Next, a small piece of bone is removed from the skull and a small incision is made in the dura, which covers the brain. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve en la aplicación? ¿No sabe? Using stereotactic imaging as a guide, the surgeon slowly inserts a needle to guide the path of the neuroendoport. The port is slowly Es que no sé. Ahí, ¿verdad? Bueno, entonces... This animation illustrates the removal of a large metastasis deep in the brain using the neuroendoport technique. The neuroendoport is a tube the circumference of a dime that creates a pathway for the entire procedure. First, a small incision is made in the scalp. Next, a small piece of bone is removed from the skull and a small incision is made in the dura, which covers the brain. Using stereotactic imaging as a guide, the surgeon slowly inserts a needle to guide the path Que of aquí the es donde, por ejemplo, neuroendoport, podemos utilizar el Port is slowly neuronavegador, ¿no? guided Para over que the needle, nosotros podamos gradually ver dilating the cómo vamos tissue a entrar, around dónde it vamos as a it entrar, travels to the base of the tumor. localizar exactamente, digamos, viendo el BrainLab o las imágenes que nos produce eso, para ver si estamos en el sitio correcto. An Y una endoscope vez is que hacemos inserted eso, through the pues insertamos el neuroendoport, trocar que providing les light and mostré. video images that guide the surgeon. Considero que Pressure from the tumor mass delivers the tumor into the neuroendoport. In this example, suction is used to remove the tumor, although a variety of surgical tools may be used. No se alcanza a escuchar muy bien, perdón. Sí, Henry, te estaba comentando. ¿Ahí me escuchas? Maestro, buenos días. Buenos días. Sí, maestro, buenos días. Estaba comentando a ellos que, bueno, es tecnología que facilita la cirugía. After the surgeon ¿no? removes the tumor, Que puede the neuroendoport is emplearse y removed facilitar and la the brain cirugía, tissue returns pero to its que original position. es después de que uno realiza muchos procedimientos estándar. Next, the Que dura conoce is la closed with anatomía stitches. y que ha realizado otros tipos de procedimientos The piece para of poder bone is llegar replaced, a usar, por ejemplo, esta tecnología and de the pronto de scalp mínima incision is invasión, stitched closed. Because the porque neuroendoport si technique uno no conoce minimizes los trauma to abordajes surrounding brain estándar, and la nerve tissue, anatomía, es patients may complicado benefit poderlo from realizar fewer de side primera effects and instancia shorter recovery como time than primer with abordaje traditional aprendido. surgery. Claro. Ahorita que termine el video, si tienen oportunidad, quiero mostrar algunas imágenes que realmente el tema de la cirugía parafascicular es el concepto anatómico. Parafascicular es conocer los fascículos, donde uno va a entrar. Después apoyarse con un equipo de neuronavegación y como bien lo dice el maestro, pues primero hay que tener el dominio de la cirugía macro para poder tener esa conceptualización de los abordajes.
pero ahorita que terminen, vemos Ahorita algunas imágenes. vamos a presentar un caso, por ejemplo, que operé en la clínica, ahorita para que lo veas, de los que les llaman inoperables, ¿no? Y lo hicimos con Endoport. Muéstralo. Bueno, aquí en estas imágenes vamos a ver en este corte, cortes axiales de una resonancia magnética, pues podemos ver una lesión que, como dice el maestro, principalmente vamos a localizar en el cuerpo calloso. Característicamente vemos que esta lesión es una lesión heterogénea, tiene unas porciones más sólidas, otras porciones que no están tan bien delimitados. Vamos a ver que tiene una lesión un poco más delimitada, es una lesión multilobulada que refuerza ante el medio de contraste, y como les mencioné, pues una característica imagenológica, digamos, de un glioblastoma que se localiza en el cuerpo calloso es que pueden tener esta imagen, digamos, en alas de mariposa, ¿no? Porque vamos a ver que va a localizarse hacia ambos lados o de manera bilateral en el hemisferio. Entonces, pues vemos que esta, por la clasificación que hablamos de las indicaciones, más bien sería, como dijo el maestro, ¿no? Entraría en esto de las lesiones inoperables por la localización, el componente que está afectando, que es el cuerpo calloso, y la profundidad que tiene la lesión. Y como les mencioné, pues otra cosa es que vemos que son múltiples lesiones, ¿no? Tiene varios componentes ahí. Y el grado, pues, de avance que tiene o la profundidad, vemos que todavía está hacia la convexidad, todavía podemos encontrar un poco de la lesión. Entonces, estas imágenes, aplicando lo que les mencioné hace rato del neuronavegador, pues lo que tenemos que ver, o para lo que nos van a servir, pues es para que nosotros veamos de estas lesiones cuál es la que queda, por ejemplo, más cercana hacia la corteza y a través de la cual nosotros vamos a poder acceder, ¿no? Ese es el corredor que nosotros vamos a elegir para que obviamente se cumpla el objetivo de realizar la resección y que no haya tanta lesión a nivel del tejido cerebral circundante. Entonces, como ya les mencioné, vamos a hacer uso del neuronavegador que estamos viendo aquí. Nos va a generar mediciones con este software. Una vez que escogemos la lesión a través de la cual vamos a abordar, pues empezamos a ver estas medidas que nos va a dar para que escojamos el tipo de abordaje, posición y todo esto que vamos a proceder a colocar al paciente. Y parte de estas imágenes es, pues, nosotros podamos ver aquí el puntero que les mencionaba para que nosotros localicemos la lesión. Aquí ya se escogió el abordaje que se le hizo, la craneotomía más bien, y ya estamos sobre la lesión. Como tal, podemos ver aquí macroscópicamente o en el paciente cómo es que se va a ver, y en la imagen que se ve al fondo, pues es cómo se refleja dónde está ese puntero, ¿no? que está señalando. Igual esto, pues vemos la lesión, el puntero, y parte de estas imágenes también es para que nosotros podamos ver cómo distribuir todas las cosas que nosotros vamos a utilizar en el quirófano, cómo las podemos poner pues para que nos sean útiles y el cirujano esté cómodo. Ahí se ve en esta región, ¿no? Cómo se hace a través de los surcos, cómo hace el surco y cómo introduces el endoport ahí en el surco. Y bueno, ahí Herbie lo que ahorita les va a platicar un poco de lo fascicular, pero también es la lógica y la anatomía, saber cuál es el punto más cercano de entrar, cuál es el punto que es menos, menos dañino, pero ¿cómo se llama? Menos representativo, pues, ¿no? Y entras en el surco para poder ganar distancia, ¿no? Unos 2 centímetros, 2,5, sin que lesiones corteza, y hasta el fondo de lesiones corteza, abres, pero siempre debe ser dirigido al punto más cercano a la lesión y el menos vulnerable, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, como hacemos una cráneo pequeña de un lado, hice una cráneo del otro lado, abrí el surco, meto el endoport. Allá, en aquella imagen que está a la derecha, está arriba, se ve el tipo de endoport que metemos. Los endoport que presentó Ámbar inicialmente, bueno, ya no son así, ya son romos, los endoports ya no son con punta, ¿no? Son romos. Haces una corticotomía e introduces ahí tu endoport. Y la
yo creo que la ventaja ahorita, Herbie nos va a hablar también, que tiene mucha experiencia aparte, el Endoport es como lo que hacemos ahora de sistema tubular en columna. Realmente te da un soporte que permite que el tejido no se te esté metiendo, ni que tú estés luchando, ni que estés con espátulas, por ejemplo, separando el tejido, sino simplemente se te hace un hueco que no se te mete el tejido. Y eso te permite trabajar libremente, claro, con algunas dificultades, y eso que tienes que ir viendo cómo te acomodas técnicamente y cómo lo haces para tu avance, ¿no? De enseñanza, pero realmente creo que la ventaja sí muy importante es que el tejido no se mete, no estás con espátulas jalando, ¿no? Lo tienes que dirigir, la palabra que les gusta mucho a Herbie también, el wanding, ¿no, Herbie? El wanding. No, a mí ¿Sí? no me gusta a mí no me gusta esta palabra. Es de tu amigo Soriano. Es de su amigo. Exactamente, le das la dirección que quiere, el ángulo, y vas jalando la lesión. Es una distribución uniforme, ¿no? Así es. Cuando uno mete. Exacto. Entonces, ahí vean, por ejemplo, cómo ya el navegador me sirve de alguna forma para saber qué tan profundo estoy, qué tanto me estoy acercando a los límites del tumor que en teoría vamos resecando. Se va modificando porque se pierde líquido esferoquidio, porque el cerebro va bajando el edematizado. Entonces, se va perdiendo de alguna forma un poco la relación, pero sí te orienta. Por eso digo, no es la maravilla. O sea, ustedes podrán tener un Endoport, podrán tener neuronavegador, aspirador ultrasónico, todo lo que quieran, pero si no saben la base de la neuro, eso no sirve de nada. De nada. Es como operar un ángulo ponderoso con potenciales, monitor de pares cadenas, y el paciente puede salir en pinche coma porque ustedes no hagan las cosas correctamente, ¿no? Entonces, sirve para eso. Dale. ¿Con qué se fija el Endoport? El Endoport tiene un brazo, como el endoscopio, por ejemplo, cerebral también. Lo fijas con un brazo, un Leila, como un tipo Leila, y se fija el Endoport. Entonces te lo van a fijar y todo eso, pero yo en lo personal, por ejemplo, no uso el brazo, lo uso que mi ayudante lo vaya dando la atención nada más, y yo lo voy modificando. Ahorita va a Herbie a presentarnos algunos casos cómo lo hace él, pero yo en lo personal no me gusta usar el brazo. Me gusta tenerlo libre porque lo voy subiendo, lo voy bajando, voy manipulando el cerebro, y eso me facilita el manejo del deporte. Entonces, Pues igual, vean, es igual, ¿no? aquí es una Ahí imagen. está, vean, cómo el deporte. Por favor, Sí, ahorita me ahí pueden ves. poner, sí, me pueden poner para poder compartir algunas imágenes, por favor, Sí, a sí, quien sí. se encargue ahí para comentarles. Sí, espérame, ya nada más déjame terminar ese y ya 2 minutos, porque antes tú. Y esta, ahí toda la lesión con C, síguele. Ya, síguele. Ahí ven cómo se maneja ese endoporte. Estas son las vesículas que estaban ahí dentro del tumor. Siguiente, siguiente. Son las imágenes. Y esas son las imágenes postoperatorias. Estas de acá abajo. La de arriba es preoperatoria. Operatoria. Ajá, y la postoperatoria. Los resultados son muy buenos. Ponle Herbie, le comparte la pantalla. Listo, Herbie. Sí, con estertaxia también. Ahí también te da, por ejemplo, voy a usar el equipo de estertaxia para que me dé los límites de la lesión. ¿Está? Aún no puedo compartir la Sí, pantalla. doy. Lo voy a hacer. Ok. A A ver, ver, aquí, Garza. es que lo tengo que hacer anfitrión. Ámbar, hacer- quita te tu van a hacer pantalla tú para anfitrión. que pueda el doctor ya compartirla. Es que darle a la derecha. Sí, deja. A ver, ¿lo puedo intentar? ¿Doc? ¿Doctor Herbie? Herbie. ¿Ahí me escucha? Sí. ¿Ya se compartió? No. A ver. A ver, ¿ya se compartió ahí? Sí, sí, sí. O sea, si están bien, tu compañero está, ya se van, ustedes lo hacen ustedes. No lo hacen nadie porque así es mucho huevón de servirse nada más. Ustedes están aquí para apoyarse entre ustedes. Pero no se ve. Todos A ver, ponle tienen aquí un como estatuto, confitrión. todos. Ahí está, ya. ¿Listo? ¿Ya lo estoy compartiendo? Pásalo por ahí. ¿Ya Sí, se está doctor. ¿Ya está compartiendo? Ok, Sí, perfecto. doctor, ya se ve me su pantalla. ¿Ya se ve? Ok. ¿Ahí se ve? A ver.
Sí, maestro. Ya. Sí, Doc. Ok, Sí, fue. bueno. Primeramente, buenos días a todos. Gracias al maestro por invitarme. No sé mucho de cirugía parafascicular. Sin embargo, lo más importante que ustedes tienen que saber Pero le es, podemos hablar a Monroy. Yo creo que sí sabe. de hecho, él es mi alumno más destacado. Él se formó en el Instituto Nacional de Cáncer y fue uno de los más destacados que he formado. Sí. Poquito, no mucho. Pero bueno, aquí lo más importante de entender la cirugía parafascicular es conceptualizar primero que los tumores más frecuentes son las metástasis, que es lo que yo más hago en el instituto. Número 2, los tumores primarios. Y otra situación por la cual ustedes lo pueden utilizar es en las hemorragias. De ahí surgió el tema de la cirugía paravascular. Nosotros hacemos cirugía paravascular cuando hacemos un drenaje de un hematoma intraparenquimatoso, que le hacemos una pequeña corticotomía y lo drenamos. Entonces, de ahí surgió esto. Desde Greenberg y desde el doctor Day y desde varias personas, el doctor Capabianca, entre otros, indudablemente el diseño del puerto ha pasado por varias fases, ¿ok? Anteriormente utilizábamos únicamente una jeringa de 10, le cortábamos la punta, le poníamos una sonda Foley del número 14 y con eso introducíamos en el epicentro del tumor. Otra forma como lo hacíamos es con los toracoport. No sé si conocen ustedes los toracoport o los BATS. ¿Sí saben qué es un toracoport? Los puertos, pues, que utilizamos para hacer la laparoscopía, pero en el tórax. ¿Sale? Entonces, aquí lo importante es cómo llegar a la lesión. Pero como bien lo dice el maestro, lo más importante es el conocimiento del terreno. No podemos hacer una cirugía paravascular que aunque tengamos toda la tecnología, no sepamos por dónde vamos a entrar y causemos daño que no sabemos cómo va a repercutir en el paciente clínicamente. Para esto, pues cordialmente todos invitados al laboratorio de aquí del instituto en cáncer, donde hacemos cirugía paravascular y donde tenemos especímenes para poder hacer disección. Acá dije que hice. Un segundo, ¿no? Y que hacemos disección de este tipo de lesiones, ¿no? Perdón. Así. Entonces, aquí lo importante es, bueno, tener el microscopio, saber cuál es la anatomía, la relación topográfica de las lesiones, el tema de la congelación de los cerebros, hacer la disección de los fascículos, porque ese es el tema, ese es el concepto medular. La cirugía parafascicular es el conocimiento de los fascículos antes de poder conceptualizar una cirugía bien. Como ustedes lo saben, pues hay fibras cortas, hay fibras largas, hay fibras de asociación, hay fibras en U. Entonces es importante conocer por dónde podemos entrar de una manera segura sin lesionar las estructuras que se encuentran dentro del core o del núcleo, que realmente la cirugía, el concepto más adecuado o el término más adecuado es cirugía de core cerebral para abordaje parafascicular. El abordaje parafascicular está diseñado para lesiones centroencefálicas, ¿ok? Y es muy importante las rutas de acceso o las vías de acceso, que nosotros le llamamos rutas o puentes de acceso o corredores, que es el término más adecuado para poder conceptualizar adecuadamente. Como ustedes ven, les muestro rápidamente lo que se ha hecho en el instituto para poder entender cuáles son los fascículos. Disculpe, doctor. ¿Okay? Dígame. Disculpe, doctor Herbit. Se dejó de ver su pantalla, doc. Ok, un segundo. Gracias. Un segundo. Algo sucede. ¿Dónde andas, Morales? Ya llegando al hospital, doc. Bueno. Muy bien. Ok. Ahí ya se compartió de nuevo. No, maestro, todavía no se ve. Nada más tu foto. A ver. Ok, un segundo. Screen. A ver ahí. No, a ver, ¿ves algo aquí, Garza? Ahí ya se compartió. Ya lo estamos compartiendo nosotros. No, todavía no. A ver, ahí. Ok.
Un segundo. Es que lo tiene esto. ¿Verdad? Como anfitrión. Tiene que poder compartir su Sí, es que él ya lo había compartido, pero no sé qué le hizo. Ahí está. Listo. No. Ahí está. Ah, ya. Esa. Perdón, perdón. Entonces, les quiero mostrar, me pasé algunas imágenes, les quiero mostrar algunas de las disecciones que ustedes están cordialmente invitados aquí al instituto y al curso de fibras que hacemos con el maestro para diciembre, para poder entender realmente cuál es la cirugía parafascicular. Les comentaba que el concepto de cirugía parafascicular es realmente cirugía de core, o sea, de centro cerebral mediante abordaje parafascicular. ¿Okay? Que es lo más adecuado, el término adecuado. Vemos aquí la corona radiada, la cápsula interna, lo que es el fornix, lo que es el brazo anterior del fornix. Es una foto muy, muy bonita del libro del doctor Klingler, ¿okay? Del cual pues hemos sacado muchas técnicas, Broca, y entender adecuadamente el concepto también de la neuropsicología que tiene algunos fascículos. Ahora, hay algunos procedimientos quirúrgicos que los realizamos en pacientes despiertos. Esto es aquellos pacientes que se encuentran muy cerca del área del lenguaje, ¿ok? Entonces, eso nos permite evaluar en tiempo real cómo está comportándose el paciente cuando nosotros estamos haciendo la cirugía. Hay muchas, indudablemente el equipo de apoyo que podemos tener alrededor de esto, pues es desde la planeación, que es muy importante, la planeación neuroquirúrgica preoperatoria mediante reconstrucción tridimensional. 2, los equipos de evaluación en neuropsicología para poder evaluar el pre y el post, que es algún parámetro muy importante para poder saber si nuestra cirugía fue adecuada y no solamente evaluar la motricidad o la movilidad o el lenguaje, ¿no? Eso es algo muy importante. Y 3 es también saber que podemos utilizar corticografía subcortical, cortical o electrocorticografía. También se utiliza para resecar algunas lesiones de foco epileptógeno, ¿ok? Y el tema de la visualización es sumamente importante. ¿Okay? Lo podemos hacer con un endoscopio, como bien lo decían, pero más con un macro endoscopio que utilizamos muchas veces en la columna, con un microscopio de campo profundo, como es el pentero. ¿Okay? Entonces, estos son lo que ustedes deben de entender en el tema de los abordajes parafasciculares. Primero, entender los fascículos. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se hace una planeación? Miren, aquí es importante. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Ok, es una estación de trabajo de Brainlab donde nosotros realizamos el protocolo para cirugía parafascicular. Este protocolo consiste en realizar una tomografía de cortes finos con medio de contraste, una resonancia de cortes finos desde la base de la convexidad con gadolinio, secuencias DTI, T2, perfusión y difusión. ¿Okay? En base a esto, nosotros hacemos una fusión de las imágenes, tanto la tomografía como la resonancia magnética, y nos da una imagen tridimensional, como ustedes lo están viendo. ¿Okay? Esta imagen tridimensional, posteriormente en la estación de trabajo, nosotros pintamos cuál es tumor, cuál es área elocuente, cuál es ventrículo, cuál es tálamo, cuál es cápsula interna, o las relaciones que se encuentran alrededor del tumor, como ustedes lo ven aquí. Miren, si lo alcanzan a ver. Sí. Ok, entonces estamos viendo la estructura tridimensional de los ventrículos. Vemos los ventrículos laterales, el atrio, el cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio, el tercero, ¿ok? Y a los lados del tercer ventrículo encontramos una estructura hermosa que se llama tálamo, ¿ok? Y posteriormente vemos en color un poco café el tumor, ¿ok? Y el tumor le ponemos dentro de la estación de trabajo, le ponemos un tubo, o sea, un abordaje. Nosotros diseñamos el abordaje antes de entrar a hacer la lesión. Entonces, ya posteriormente que diseñamos la lesión, el abordaje dentro de la estación de trabajo, entonces ya después nos vamos a quirófano. ¿Okay? Vemos aquí que mediante un abordaje de una incisión pequeña, una cartomía pequeña,
Esto lo navegamos, como ustedes lo ven, el Vicor, que les comento, el Vicor es lo que está aprobado aquí en México. El Endoport no tiene registro, no hay forma de conseguirlo, ¿ok? Entonces, este tubo, Endoport, le conectamos en la parte superior el equipo de neuronavegación, como ustedes están viendo, para poder localizar el epicentro del tumor, ¿ok? Aquí lo estamos introduciendo a través de la corteza cerebral, ¿ok? Realmente es un piquete. Ahora, ¿cuáles son las lesiones más asequibles para poderlas quitar mediante un Endoport? Las lesiones quísticas, que anteriormente podíamos quitar con estereotaxia. Hemos quitado también, allí en la clínica, lesiones relacionadas con la neurocisticercosis y quitamos todo el escole, quitamos a todo absolutamente mediante un abordaje de Endoport. Entonces, aquí estamos viendo que es una incisión pequeña, vemos el epicentro del tumor, ¿ok? Aquí lo estamos viendo. Y así es como se ve mediante el endoscopio. Realmente el endoscopio te ayuda únicamente a diferenciar el tejido, te ayuda definitivamente a diferenciar el tejido sano del tejido no sano, ¿ok? Y la resección debe ser de forma concéntrica. Es importante saber que ya introducido el puerto, no hay que moverlo mucho, porque el hecho de moverlo genera edema entre las fibras y eso puede repercutir en la función del paciente, ¿ok? Entonces, aquí lo importante es conocer nuestras rutas de acceso. Ahora les comento, las rutas de acceso para los abordajes centroencefálicos ya están bien descritas. Les voy a comentar. La zona más segura, si yo les preguntara a ustedes, si ustedes tienen un tumor que se encuentra por delante de la cápsula interna, ¿ok? Y yo les digo, tienen que abordar por el lóbulo frontal. ¿Por qué surco lo abordarían? En general, a ver, ¿quién se llama José o Emanuel? Alguien que me conteste, por favor. Ahorita el rojo te va a contestar. Hola, rojo. ¿Por cuál? Del lado derecho por el surco frontal superior. Surco frontal superior, perfecto, muy bien. Y si te dijera que por el parietal, detrás de la cápsula interna o en el tálamo, ¿por dónde entrarías? Parietal no se me hace porque es área elocuente, puede salir el paciente con más lesión, o sea, funcional. Yo te comento, ¿por qué surco entrarías del lóbulo parietal? ¿Por qué surco? Dime. Él dice que sí, no la misma lesión, está diciendo que tiene la lesión por detrás de la cápsula o en el tálamo. Así es. ¿Cuál? Así es. En el parietal. Por el parieto occipital. Por el parieto occipital, no. ¿Alguien más? ¿Puede ser por el surco intraparietal, Doc? Muy bien, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Morales, Manuel. Morales, bueno, cordialmente invitado al INCA, ¿no? Sí, es por el surco intraparietal. Y ahora si yo les dijera, ¿saben qué? Tenemos una lesión que se encuentra fuera de... Te puedo compartir tu pantalla otra vez, ¿eh? Ah, ok. Un segundo, es que solito se... No, no pagas el internet. Es que ya no me alcanza, maestro. Es lo que veo. Voy a invitarte ya a la clase. Sí, necesito invitarme porque ya no me alcanza. Un segundo. Es que se detiene. Hay que pedir un préstamo al Instituto Soriano, tal vez nos ofrezca algo. Sí, claro. Ahí ya se puede compartir. Ya. ¿Ya lo están viendo? Ya. Perfecto. Entonces, ahora tenemos una lesión, fíjense bien. Tenemos una lesión que se encuentra en la ínsula. Tenemos una lesión que se encuentra fuera de la cápsula externa, ¿ok? Y que se va ligeramente hacia el tálamo. Si yo les dijera, ¿por qué surco entrarían del lóbulo temporal? ¿Por cuál entrarían? ¿Alguien me puede responder? En el temporal medio. No, Sí. En el no. superior, perdón, inferior porque en el superior está esa área elocuente. Es correcto. Por el surco temporal inferior, exactamente. ¿Qué es lo más importante? Entonces, ya con lo que me acaban de comentar, ya tenemos 3 corredores muy importantes. El corredor frontal, que es el surco
frontal superior que nos da acceso a todas las lesiones que se encuentran por delante de la cápsula interna, y me refiero a cabeza del caudado, núcleos semiovales y todo lo que se encuentra por delante de la cápsula interna del brazo anterior. Ahora, las lesiones que se encuentran por detrás de la cápsula interna, en el tálamo, en el brazo posterior de la cápsula interna, las podemos abordar por el surco intraparietal. Llegamos perfectamente bien aquí favoreciendo las fibras del fascículo longitudinal superior y sus 5 porciones. ¿Okay? Ahora, si tenemos una lesión que se encuentra por fuera de la cápsula externa o en la ínsula o en la parte posterior del lóbulo occipital, podemos entrar perfectamente bien sin tener ninguna lesión a través del surco temporal inferior. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos conceptualizado bien las rutas de acceso y se llaman las vías o los puentes para poder llegar a las lesiones del core cerebral. ¿Okay? ¿Alguna duda? Ya se puede compartir otra vez, Kelvin. Sí, estoy buscando ahorita otra imagen para mostrarle. No sé si alguien tenga alguna duda. No, está correcto. Hola, maestro, ¿cómo está? Hola. Raúl, ¿cómo estás? Guerra, ¿cómo andas? Bien. Hola, doctor Castillo. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Me gustaría aquí agregar algunas cosas en lo que el maestro pone sus imágenes para aprovechar un poquito el tiempo. Me parece que la clase se abordó de buena manera. Obviamente el uso de tecnología y que tengamos acceso a todas estas herramientas fantásticas, más que suplir el concepto anatómico, al contrario, nos obliga a conocerlo más porque vamos a tener más compromiso, porque vamos a tener el acceso a otras áreas que antes no lo teníamos y vamos a poder operar casos más complejos de lo que antes lo hacíamos, ¿no? Entonces nos obliga a tener más estudio de esto. Y esto empieza desde el hueso, ¿no? Desde que nosotros incidimos la piel, desde ahí empieza el conocimiento anatómico. Y realmente esto nos permite hacer cirugías de mínima invasión, no tanto, y para mí no es de tanto interés a lo mejor la mínima invasión a nivel de piel o de hueso o del tamaño de los abordajes, sino realmente la mínima invasión a nivel del cerebro, ¿no? Entonces, desde que nosotros planeamos el acceso por un surco, que hacemos una sulcotomía, y de ahí prácticamente no tocamos corteza, seleccionamos el corredor parafascicular correcto y llegamos a una lesión. Entonces, de aquí todas estas herramientas son importantes, ¿no? En primer lugar, el manejo de la corteza, como dice el maestro, pues podemos hacer estimulación cortical, estimulación subcortical, podemos también tener al paciente despierto, sobre todo si es en el tumor o el corredor que vamos a utilizar es en áreas que involucran el lenguaje. Y de aquí, pues ya empezamos ya en las fibras blancas, ¿no? Como lo mencionaron en la clase, pues conocer de manera importante todas las fibras de asociación, de proyección, comisurales, etcétera, pues eso nos va a servir para hacer menos daño al paciente, ¿no? Aquí la importancia de la neuronavegación, más que a lo mejor guiarnos a dónde está la lesión, creo que la real importancia de la neuronavegación es superponerlo con la tractografía. Cuando nosotros lo superponemos con la tractografía, realmente sí estamos realizando una cirugía parafascicular. ¿Qué es esto? Pues pasar a través o entre los diferentes fascículos que tenemos. Entonces, por lo menos, digo yo, tiene poco que egresé de la especialidad, pero hace unos pocos años realmente no teníamos como una clase de la anatomía subcortical o de las fibras blancas, ¿no? Y este es un tema realmente novedoso que en los últimos años cada vez van saliendo más tractos o los mismos tractos se modifican, ¿no? Por ejemplo, el fascículo longitudinal superior, antes se dividía en 5, luego nada más en 3, y así empiezan a salir diferentes cosas, ¿no? El tracto oblicuo, el IFOF, por ejemplo, todas las cosas que hay que estudiar y hay que entender bien para generar menos déficit en el paciente, pues realmente van cada día pues evolucionando más, ¿no? Por ejemplo, el doctor Hervid ahí en el INCAN, pues también se hace investigación de esto. Entonces es un área muy bonita en la cual pues hay mucho crecimiento, ¿no? Posteriormente, ya que uno maneja el conocimiento de los tractos de la sustancia blanca, vienen las indicaciones, ¿no? ¿Qué tumor sí operar, qué tumor no operar, etcétera, ¿no? Y viene lo que mencionaba, ¿no? De los puertos, generalmente, por lo menos los que yo conozco que existen en el mercado mundial, hay dos, que es el Vicor y está el BrainPad de Nico, ¿no?
he utilizado los dos y ya también va de acuerdo a gustos, ¿no? Lo que tiene el BrainPad es de que tiene un diámetro de 13.9 milímetros. La neuronavegación, como les comentaba, pues es importante sí para localizar las lesiones, pero más que nada para superponer la tractografía, pero también si uno tiene una estación de trabajo como la que tiene el maestro ahí en el INCAN, puedes trazar un entry point y de ahí un target. Entonces, de ahí tener una trayectoria perfectamente localizada de cómo vas a entrar y hacia dónde vas a ir. Y esto pues te permite tener menos errores, ¿no? Entonces, eso es algo muy bueno, pero esto parte de conocer con qué puerto vas a entrar, ¿no? Entonces, el BrainPad tiene 13.9 milímetros de diámetro. El Vicor hay de múltiples tamaños, ¿no? Tanto de largo, tanto de ancho. Y es diferente las puntas que tiene. Por ejemplo, el BrainPad es totalmente un círculo, ¿no? Y el Vicor se dice que acaba en boca de pescado, es como oblicuo. Entonces, cuando uno maneja ventajas que yo le veo al BrainPad, es de que es menos invasivo. Me gusta más el obturador porque es un obturador totalmente puntiagudo y metálico. Siento que se desliza mejor entre las fibras, pero el Vicor te permite mejor exposición. Cuando metes el Vicor las primeras veces, hay que forzar un poquito para que entre y eso como que a veces da un poquito de desconfianza. El BrainPad se siente que entra mejor y que lesiona menos el cerebro. Finalmente, pues realmente la lesión del cerebro se va a ver con la clínica del paciente, ¿no? Hay que saber también a qué paciente mantenerlo despierto, bajo qué indicaciones, a qué paciente no, para tener un monitoreo transquirúrgico adecuado, ¿no? Y todo esto lo podemos apoyar con aspiración ultrasónica de acuerdo a las características de la lesión. Lo podemos apoyar con la óptica, ¿no? Es bien importante también lo que comentaban. Usar microscopio, pues sí, pero siempre tenemos un ángulo ciego. ¿Qué podemos hacer para eso? Pues usar un endoscopio, usar un exoscopio también. Entonces, con estas herramientas nos podemos ayudar, sobre todo cuando son lesiones metastásicas únicas, que pues, tenemos que quitar absolutamente todo y de preferencia llegar a tener hasta una resección supratotal, ¿no? Como es el caso de un glioblastoma. Entonces, con estas herramientas de óptica nos podemos auxiliar para llegar a esos ángulos donde no llegamos con el microscopio, ¿no? Entonces, y también tener en cuenta de cómo surgió esta necesidad. Todo esto empezó con el doctor Kelly. Hay un artículo en Neurosurgery donde él implementa un sistema tubular de metal, y ese sistema tubular de metal fue el primero que se usó. Él lo amarraba a un brazo, ¿no? Como un Leila, y lo tenía así. Posteriormente empezaron ya con la cirugía videoasistida para tórax, y esos mismos puertos se utilizaron en el cerebro, y ya después empezó ya a diseñar aparatos especiales como estos, ¿no? Si se fijan, los tubos, tanto el Vicor como el BrainPad, son transparentes. Entonces eso nos permite ver si hay algún sangrado, nos permite ver alrededor del puerto si hay tejido tumoral también, ¿no? Entonces, pues son técnicas que nos auxilian mucho. Yo ahorita en la práctica privada trato de hacerlo cuando hay indicación y nos sirve demasiado. Al paciente se le puede ofrecer un periodo posoperatorio intrahospitalario más corto con menos morbilidad, ¿no? Mientras se sepan utilizar todas estas herramientas. Y pues yo lo recomiendo y los incentivo a los residentes a que se metan más en esto. Realmente son técnicas buenas, también te disminuyen tanto el sangrado como el tiempo de cirugía. Digo, esto está comprobado por varios grupos. En lesiones profundas hay trabajos del grupo de Quiñones en la resección de lesiones talámicas, talamopericulares, etcétera, con muy buenos resultados, ¿no? Y la curva de aprendizaje realmente es corta, no es una curva larga. Entonces, más que nada es algo que se trata de planeación, más que así como yo lo veo, más como de una habilidad, ¿no? Entonces, saber a quién sí, a quién no, por dónde entrar, cómo hacerle. Es una cirugía dinámica, más que estar anclado a un brazo, el puerto. Yo creo que es mejor que alguien te vaya tomando el puerto y lo vas moviendo de acuerdo a cómo es el tumor, ¿no? Y también tener en cuenta el eje tumoral, cómo está distribuido el tumor, cómo son las dimensiones del tumor, para poder entrar hacia la región del tumor donde le puedas quitar más. Algo que pasa en estos casos es de que te quedan ángulos cerrados o te quedan ángulos ciegos, y ahí es donde puedes dejar tumor. Entonces eso es algo importante, tener en cuenta esos ángulos ciegos desde la planeación para no dejar tumor. Y pues bueno, creo que es lo que yo les puedo agregar, y muchas gracias por su invitación. Sí. Gracias, Raúl. Gracias. Excelente, Raúl, excelente. Felicidades. ¿Y me escuchan? Sí.
Sí, ok. Sí. Les quería mostrar ahorita bueno, lo que son los 5 pilares, pero bueno, los 6 pilares, pero eso ya es otra situación diferente. Perdón. Ok. Un segundo. Aquí tengo. Un segundo. Aquí está. Esta navegación, como les comentaba, ya lo hacíamos desde el 2010. Me tocó hacerlo con el doctor Same en Alemania. Entonces tenían un sistema más rudimentario para poder, no tan rudimentario, muy avanzado en ese momento, para poder hacer el diseño y la planeación del abordaje de los tumores centroencefálicos. ¿Okay? Entonces ahí teníamos que en la misma pantalla, en la estación de trabajo, reconstruíamos las imágenes que les comentaba, tomografía, resonancia, angio. Entonces, en base a eso, podemos nosotros ir localizando dónde se encontraba el tumor, poder quitar o poner algunas estructuras que se encontraban alrededor del tumor y poder diseñar nuestro abordaje. Déjame ver si puedo adelantar un poquito. Ay, ok. Bueno. Bueno, y es lo que se refería el doctor Guerra, que sí es importante, indudablemente, la cirugía parafascicular es conocer los fascículos y poderlos reconstruir en el sistema de estación del neuronavegador, ¿vale? Los puertos que ya les había comentado. ¿Cómo se inició la cirugía parafascicular? Mediante una jeringa de 20, ¿ok? Y así fueron evolucionando el Vicor, ¿no? Yo anteriormente lo hacía con este tipo de tecnología que era nada más el Toracoport. De igual forma el Vicor actualmente, el Endoport, ¿ok? Que indudablemente es la más importante para poder hacer una buena resección, es la óptica, ¿ok? Bueno, pues eso sería todo de mi parte, maestro. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco a todos y cordialmente invitados al Instituto Nacional. Muy bien, Javier. Muchas gracias por todo y como siempre estamos a la orden y yo creo que lo que vamos a hacer es programar algunos casos para que ustedes puedan venir y nosotros a operar a algunos pacientes, ¿no? A lo mejor no tan completos con todos los estudios, pero programamos algunos completos con el neuronavegador, con el tractografía y los hacemos para ver cómo las